Ok, ya, ya podemos empezar. Pali, por favor. Ok, ¿me escucha? ¿Me escucha, Robin? Ok, perfecto. Entonces empezamos el webinar de hoy. Muy bienvenidos de nuevo a todos los amigos. Soy Barry. Ya me conocen en los webinars anteriores. Ayer tuvimos un poco problema en la grabación y solamente quedamos con la mitad del curso. Entonces, hoy voy a hablar también todos los productos de Noastar, incluso algunos que fueron mencionados ayer, los VX, la serie H. Entonces, eh, como perdimos la mitad de la grabación ayer, esta vez vamos a tener una grabación completa y después lo revisa en nuestro canal en YouTube. Creo que este webinar es el más abarcador que todos los webinars anteriores, porque vamos a hablar casi todas las series más importantes de Noastar, los M-Control, los VX, la serie H, los Tauros, los nuevos Tauros y también la plataforma de publicidad sobre la nube, Venox. Ok, entonces empezamos. Primero empezamos con la serie M-Control. Lo llamamos como M-Control porque este nombre viene del Mars y Control. Mars es la serie, el nombre de la serie, y Control quiere decir que esos productos lo llamamos como controlador independiente. Los Es decir, el M-Control es el Mars controlador independiente. También está conocido como tarjeta de envío, sending card, etc. Pero esos nombres, aunque se oye diferente, pero son la misma cosa. Está clasificando al mismo producto que recibe la señal desde una PC o un procesador y después dando la imagen directamente a la pantalla, píxel a píxel, sin escalar, porque todavía hoy día me estaba preguntando muchos clientes cuál es la diferencia entre los M-Control y los VX. La diferencia más importante entre ellos es uno escala la imagen, los VX, y otro no. Entonces, aquí tengo alistado todos los productos más vendidos desde M-Control 300, que tiene dos salidas, después M-Control 600, 660, que tiene un panel frontal y una pelilla para configurar en este panel frontal sin la PC. Después el M-Control 660 Pro, que es un producto de alta prestación dentro de la clasificación de 2K. Después M-Control R5, que tiene 8 salidas con un nivel de 4K, 1K. Finalmente M-Control 4K con 16 salidas. Esta es una evolución, es la historia de esos productos, porque cuando, digamos, en el año 2011, para aguantar, cargar a una pantalla de Full HD de 2K, necesitamos dos M-Control 300 y además un procesador M, con dos salidas TVI para dárselo la imagen empalmada a M-Control. Después, en el año que viene, 2012, tenemos el M-Control 600 que tiene 4 salidas. Entonces, él mismo puede aguantar a una pantalla Full HD de 2K.
Si no hace falta escalar la imagen, en realidad la PC puede dar la imagen directamente al M-Control 600 y después llegando a la pantalla. Después M-Control 660. ¿Por qué surgió este producto? Ya le expliqué, en su panel frontal tiene una pantallita LCD y una perilla y un botón de salir. Esos conjuntos de esas tres cosas puede hacerle una configuración sencillamente de la configuración de la pantalla, es decir, la conexión de la pantalla, explicar la forma de cableado a nuestro receiving card. Después en el control R5, estamos en el nivel de 4K, 1K. Y finalmente estamos en la etapa de 4K, 2K en 2017 con el M-Control 4K. Aquí he listado varias características cuando seleccionamos a un sending card. Primero, la más importante, claro, es la capacidad de carga, pero hoy te voy a explicar por qué sale este número. Esto, lo que tú ves, 1.3 millones, 2.3 millones, 4.1 millones y 8.8 millones. Esa cifra no solamente tiene que ver con la cantidad de outputs, sino también por la limitación de inputs. Como le explico, esos M-Control son sending card o tarjeta de envío sin función de escalar. Ellos muestran la imagen píxel a píxel. Entonces, aunque, por ejemplo, M-Control 600 tiene 4 salidas, pero la entrada es HDMI 1.3 o Single Link DVI. La entrada de píxeles está limitada en 1900 por 1200 y sale una cifra como 2,3 millones. Aunque tiene 4 salidas y tú sabes que cada salida puede aguantar a 650,000 píxeles. Por los 4 puertos debe ser 2,6 millones. Pero ¿por qué aquí solamente 2,3 millones? Porque la entrada HDMI 1.3 y Single Link DVI no puede aceptar más píxeles. Entonces no puede salir más píxeles tampoco. Igualmente pasa con M-Control R5, que tiene 8 salidas. Si calculamos 650,000 por los 8 salidas, debe ser más que 5 millones de píxeles. Pero aquí con M-Control R5 está limitado en 4,1 millones porque la entrada HDMI 1.4 o 6G SDI o TV 1.1 está limitado con esta capacidad de entrada. Otra cosa importante es el máximo ancho y alto. ¿Por qué es importante? Cuando tengamos que cuando diseñamos un proyecto, por ejemplo, tienes una pantalla con ancho de 5000, pero un alto solamente 1000, solamente 100. Es decir, tienes una pantalla 5000 por 100. Entonces, la cantidad de píxeles está dentro de 500,000 píxeles. Es decir, está dentro de la capacidad de carga de un solo puerto, pero no puedes usar MST 300 o M-Control 600 porque el arco, el ancho máximo no debe superar a 3840 porque este equipo tiene esta limitación. ¿Entiende? Después, el Genlock. Ayer, cuando terminamos el curso, había un amigo que me preguntó por qué, cómo se quedan las rayas. Yo le expliqué que
estas rayas tienen muchos sectores que lo puede causar. Uno de ellos, uno de esas causas es el campo negro. Campo negro es una imagen negra entre dos fotogramas. Si la cámara profesional o una cámara, cualquier cámara, no tiene el mismo ritmo como la velocidad de fotograma por segundo, muy posiblemente está filmando a este campo negro y sale unas rayas negras muy feas. Con Genlock podamos sincronizar el obturador de la cámara junto con el ritmo, la velocidad de FPS de la pantalla. Así al menos no salga esas líneas, esas rayas muy negras. Puede que todavía queda algunas rayas grises ligeros, pero eso es otro problema. Después HDR. Sabemos que eso significa High Dynamic Range en inglés. Eso quiere decir el vídeo con HDR es un vídeo con profundidad de 10 bits y muy importante, el espacio de color tiene que ser de 2020. Es un espacio de color mucho más amplio y puede incluir muchos más colores. Entonces eso requiere más potencia, que el sending card tiene que ser más potente para procesar a una profundidad hasta 10 bits y un espacio de color más amplio. También la baja latencia. Aunque los M-Control tienen menos latencias que los VX, porque los M-Control no procesa, no cambia la resolución, no procesa, no cambia los colores, entonces no tiene la latencia como los VX, pero todavía tiene latencia. Con la función de baja latencia podamos bajarle aún más la latencia dentro del sending card. La función 3D de tipo obturador. Esta función es para duplicar la velocidad de fotograma. Se le da un video 3D de tipo lado a lado o arriba a abajo. Nuestro sending card va a procesar esta imagen para que tenga una doble velocidad de fotograma para enviárselo a la pantalla. Luego, con la gafa de 3D, también de tipo obturador, los ojos, el ojo izquierdo van a ver la imagen de su ojo y el ojo derecho va a ver la imagen para él. Así forma la imagen 3D. Y después, finalmente, Output OPT es para la transmisión por fibra óptica a larga distancia. Aquí tengo una tabla, un resumen. Vamos a pasarlo rápidamente porque ya expliqué estas cosas en la diapo anterior. La cantidad de capacidad de carga, los inputs. Cuando tú compras un sending card o un VX o cualquier splitter, siempre te fijas en el tipo de la entrada, si es de 2K o 4K por 1K o 4K 2K. Hay que memorizarlos, ¿no? Y después, el ancho máximo y alto máximo. ¿Te das cuenta que todos ellos, los primeros 5 debe estar dentro de 3840? Y este es especial. M-Control 660 Pro. El alto está limitado en 2560. Y con M-Control 4K tú puedes tener más ancho y alto, porque HDMI 2.0 y TV 1.2 acepta más ancho. En cuanto a usar la entrada DVI,
de M-Control 4K, cada uno de ellos todavía está limitado en 3840. Entonces, si tienes dos entradas de Dual-Link DVI, tú puedes tener el doble de ancho hasta 5680. Otros importantes, como por ejemplo la latencia, la baja latencia, solamente la tiene M-Control 660 Pro y M-Control 4K. La función 3D de tipo obturador solamente lo tiene M-Control 4K. Hay una función específica que tiene M-Control R5, que es la rotación libre de los 360 grados junto con los Receiving Call A8S y A10S Pro, S Plus, disculpa. Es decir, esta función no funciona con todos los Receiving Call, sino con A8S y A10S Plus. Y el Web Control funciona con M-Control 660 Pro y M-Control 4K. Y el HDR solamente funciona en M-Control 4K y fíjate bien, esta función solamente tiene vigente en la entrada HDMI 2.0. M-Control 4K tiene dos entradas de nivel 4K, HDMI 2.0 y TV 1.2, pero HDMI 2.0 es la que acepta HDR, ¿está bien? Y también hay gente quien me preguntaba, ¿M-Control 4K puede trabajar en modo como convertidor óptico? Yo le digo que no, tiene que usar CVT 4K, pero M-Control 660 Pro sí se puede. Y también recuerda, ayer hablamos los VX. Los VX es 400, 600 y hasta VX 1000. Todos ellos tienen modo de convertidor óptico. Es decir, puede trabajar como los CVT. Ok, pasamos por un tema que es muy serio. ¿Cómo diseñar un proyecto con M-Control? Ya que digamos que esos M-Control no es escalador, no va a escalar la imagen. Para hacer un diseño hay dos preguntas muy importantes para preguntar a ti mismo, ¿no? A sí mismo. ¿Cuál será la resolución total de la pantalla? ¿Por qué preguntamos esto? Si esta pantalla está dentro de un nivel de 2K o un poco más que 2K hasta 4K 1K o hasta 4K 2K. Usamos diferentes productos, ¿no? Y además, si tienes una pantalla 4K 2K y no tiene M-Control 4K, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una combinación de varios sending call en cascada. Pero como están en cascada, tienes que dividirlo en varias partes, varias áreas. Y luego debe tener un splicer para empalmar la imagen. Y después el ancho y alto máximo limitados por M-Control. Ya sabemos que los protocolos desde M-Control 300 hasta M-Control R5. El ancho no debe superar a 3840 y el alto también, excepto M-Control 660 Pro, que el alto máximo es 2560. Entonces, en cuanto a diseñar el proyecto, tiene que tener en cuenta esta limitación. Y también muy importante, cuál es la resolución dada por el procesador o la PC. Aunque nuestro
Cenical puede llegar con el ancho hasta 3840, pero es muy posible que el splicer o procesador o la PC no puede llegar a esta resolución. Entonces, tiene que tener en cuenta otra limitación por la entrada. Así, estamos teniendo un proyecto diseñado desde el nivel del Cenical. Después, tenemos que pensar cómo será la resolución de los gabinetes. Porque sabemos que tenemos una limitación por la cantidad de píxeles por cada vuelto RJ45 que está dentro de 650.000 píxeles. Pero si tuviera pantallas, gabinetes muy grandes, normalmente tiene que calcular cuántos gabinetes puede cargar bajo un vuelto RJ45 dentro de un marco rectangular. Por ejemplo, tienes un gabinete con una resolución de 128 por 128. Si calculamos la cantidad que se puede cargar por una salita, nos sale el número 40. Es decir, un puerto RJ45 puede aguantar hasta 40 gabinetes de esta resolución, 128 por 128. Pero estos gabinetes deben estar dentro de un marco rectangular. Si sobra algunos como en blanco, eso no puede ser. ¿Está bien? Porque los que están en blanco todavía calculamos la capacidad de carga. Y finalmente, tiene que pensar si hay algunas necesidades extras por los clientes. Por ejemplo, HDR, como estamos teniendo 10 bits y PT 2020 como el espacio de color, la capacidad de carga en cada vuelto se reduce a la mitad. Igualmente, como la función 3D, como estamos duplicando la velocidad de fotograma por segundo. Entonces, en el mismo tiempo le estamos pasando más datos, entonces se reduce la capacidad de carga también hasta la mitad. Después, hay las funciones como baja latencia, el chainlock, la rotación libre de 360 grados, etc. Todos estos necesidades puede tenerlo en cuenta antes de diseñar el proyecto final. Después vamos a repasar un poco sobre la serie VX, porque ayer no tenemos grabados la primera mitad del curso, entonces vamos a repasarlo rápidamente. Primero, lo que tenemos hoy es el VX400S, es la familia de VX4, que tiene 4 salidas y puede aguantar una pantalla de 2K de 2,3 megapíxeles. Después, la familia de los VX6 junto con los VX6S con 6 salidas para una pantalla hasta 3,9 megapíxeles. Y después, para los VX1000 con una resolución hasta 6,5 megapíxeles. Los 10 salidas, es decir, cada salita tiene 650.000 píxeles y contamos con los 10, sale 6,5 millones. 6,5 megapíxeles, millones de píxeles. Ayer hablé con ustedes en la noticia sobre la discontinuación de los VX400S, VX4S-N y VX4S. Y esos productos van a ser sustituidos por VX400. Ya no es VX400S. Y la capacidad de carga
se le subimos un poco hasta 2,6 megapíxeles, es decir, cada puerto con 650.000 píxeles sin problema. Y después, el Nova Pro UHD Junior es un producto de nivel 4K, un producto todo en uno junto con el procesador y el Sending Card. Este producto es de nivel 4K porque tiene las entradas HDMI 2.0, TP 1.2 y 12G SDI. Todos son entradas de nivel 4K. Y la salida también, que tiene 16 salidas RJ45, cada uno aguanta 650.000 píxeles, entonces la suma de ellos son 10.000,4 megapíxeles. Igual como UX 600 y UX 1000, este producto tiene 3 layers. ¿Por qué lo llamamos como controlador todo en uno? Ya no es controlador independiente. Todo en uno significa es una combinación de procesador y el Sending Card. Entonces, ese tipo de producto debe tener las características que tiene los Sending Card. Ya mencionamos cuál es la capacidad de carga, cuáles son los tipos de inputs, cuáles son los máximos ancho y alto, si tiene Genlock o no, soporta a HDR o no, etc. La baja latencia, la función 3D y outputs de OPT para la fibra óptica. También tiene sus especificaciones en la parte de procesador, como escalador, ¿no? Porque el procesador funciona para escalar la imagen, es la función más importante que debe tener. Después es Splicer, es decir, podamos hacer mosaico entre las entradas y también podamos hacer los productos en cascada para aguantar, para calcar una pantalla más grande. Después la redundancia, un producto como redundancia de la otra. Y también la redundancia entre los puertos. La cantidad de capas, sabemos que el producto VX400, la familia de los VX4 solamente tiene 2 capas, un principal y un PIP. Y a partir de la familia VX6 tenemos 3 capas, un principal y 2 PIP. Cantidad de presets, la mayoría tiene 10 presets. La función PKG es la función que tiene cuando, por ejemplo, tú no tienes una entrada y vamos a poner una imagen como el fondo. Y el OSD para poner un logo sobre todos los layers, como la televisión, ¿no? Después, control wipe, es decir, controlar, eh, configurar los equipos con el navegador. Vamos a repasar esta tabla, la ficha técnica rápidamente de nuevo. Los VX400S ya está discontinuado. Tenía las entradas CVPS, VGA, YPPPR y audio. Y ya lo quedamos. Pero el nuevo producto VX400 tiene la salida OPT para hacer la transmisión a larga distancia. Y también el ancho y alto máximo. Ya no estamos con los 4.000 y los 2.000, sino lo agrandamos hasta 10.000. Ya no tiene problema para las pantallas súper largas o súper altos. También la función de splicer y las capas
El ajuste de color output no lo tiene VX400S, pero el VX400 sí. Con soporta WCAN, sabemos que todas las funciones que se realizan en el panel frontal se puede realizar en el software WCAN. Para facilitar el manejo de los layers, ¿no? Y la función de baja latencia la tiene todas los VX 400, 600, 1000 y Junior. Pero el VX 400S no lo tiene. La función de 3D de tipo obturador lo tiene VX 1000 y el Junior. El PKG lo tiene el UH2 Junior. El Control Wave lo tiene el UH2 Junior también. El Genlock, fíjate, es un tema importante. El Genlock lo tiene a partir de VX 600, VX 1000 y el UH2 Junior. La función HDR también solamente funciona en la entrada HDMI 2.0. Recuerda, es igual como M-Control 4K. Para UHD Junior también solamente funciona en esta entrada. OBD inputs y outputs. El modo bypass. Recuerda, el modo bypass es la que el todo en uno trabaja como sending card. Le quedamos la parte del procesador para que tenga menos latencia, pero tampoco para tener la función de escalador. Productos de la serie H. Eso lo vemos también ya ayer y anteayer. Pero ya vimos esta tabla 2 veces. Esta es la tercera vez. Pero yo quiero explicar hoy de otra forma, que es más obvio para que sepas la cantidad de tarjeta de entrada y salida. H2, ¿por qué puede tener 4 tarjetas de entrada? Y pues se puede tener las 4 tarjetas de entrada y 2 salidas al mismo tiempo. Vamos a despejar esta duda. Fijamos el panel trasero de H2. Es muy importante de fijar en este símbolo. In 1, in 2, in 3. MVR. Y por el lado derecho tenemos in 4, out 5 y out 6. Es decir, cuando tengamos 4 tarjetas de input en el 1, el 2, el 3 y el 4, no vamos a tener la tarjeta de monitoreo. Es decir, esta ranura número 3 es de doble uso para la entrada y para la placa de monitoreo. Y esta ranura número 4, si tú pones una placa de salida con el RJ45, ese 4 ya no es entrada. Esta ranura número 4 ya no puede tener más tarjeta de entrada porque ya está ocupado por la tarjeta de salida de RJ45. Y la 6 solamente acepta la tarjeta de output RJ45 o las tarjetas de video como HDMI o TVI. Hay una cosa importante, es que este producto no tiene redundancia de alimentación de power. Pero
a partir de H5, ves que tiene una ranura para una alimentación adicional. H5 muy sencillo, por el lado izquierdo, todos son para placas de input. Entonces, la cantidad máxima que puede tener HDMI es 40, porque cada placa puede tener hasta 4 entradas al mismo tiempo. Y cuando a la salida, muy sencilla, que tiene 3 ranuras de output, el 11, 12 y 13. Y una ranura adicional para el monitoreo. Es decir, para H5 ya no tiene ninguna ranura de doble uso. ¿Está bien? Entonces, sumamos la cantidad de píxeles por la salida de RJ45 porque este producto, cada puerto puede ser con 650,000 píxeles. Entonces, es muy fácil de sacar una cifra exacta que se puede calcular H5. Y el H9. Por el lado izquierdo tenemos 10 entradas, pero fíjate en el lado derecho, el 11 es output, el 12 es input. Es decir, tenemos las placas de output de HDMI. Si tú pones uno de ese tipo de placas en el 11, el 12 todavía le puede poner otra input. Es decir, con H9 tú puedes tener hasta 15 placas de input, pero esta vez solamente puede usar las placas de output de PTO. Ya no puede usar las tarjetas con salidas RJ45. Claro, ¿no? Muy claro. Y la última ranura para el monitoreo. Y también H9 tiene la ranura para la redundancia de power, de la alimentación. Y, finalmente el gigante H5 y el H5 Enhanced. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el H15. Arriba tenemos 20 ranuras y cada uno igualmente puede tener hasta 4 entradas HDMI o DVI de 2K, ¿no? Y por abajo tenemos cuántas salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 salidas, 10 ranuras para salidas. Pero fíjate, el 21 es salida y el 22 es input. Es decir, si utilizas placas de este tipo, tú puedes poner uno en el 21 y el otro input en el 22. Es decir, este puede tener hasta 30 inputs, 30 placas de inputs y 10 placas de output. Y el H5 Enhanced, ¿cuál es la diferencia? Por la parte arriba, podamos tener mucho más output. ¿Viste? Que tenemos estas ranuras con el signo de output. Por aquí, no. Y además, en H15 y H15 Enhanced, las primeras 8 ranuras puede aceptar la placa de 2 HDMI 2.0 y las 2 HDMI 2.0 se puede usar al mismo tiempo. Es decir, estas ranuras con estas placas, cada placa puede aceptar 2 señales 4K, 2K al mismo tiempo. Entonces tenemos 16 entradas de 4K, 2K.
Y hay una cosa importante en cuanto a usar la H15, es que tienes que poner dos fuentes al mismo tiempo para que funcione. Y la redundancia es otra dos. Es decir, para que H15 funcione correctamente, tiene que ponerle dos fuentes. Por eso eso consume más la electricidad. Ayer cuando hablamos una ventaja muy importante de H15, que es la baja latencia. Entonces, en realidad, hicimos una comparación con la solución tradicional de Splicer más Listening Call para la pantalla. Por el lado izquierdo estamos usando un H9 porque es la misma pantalla usando el Receiving Call A8S con chip común. Ese chip común se refiere al driver chip de los módulos LED. Ahora corremos un contador de tiempo de 1 a 60 en nuestro laptop. En un segundo, ese contador de tiempo va a correr de 1 a 60 para calcular la diferencia entre el laptop y la pantalla. Si tiramos una foto, sabemos cuál será la latencia desde la fuente de vídeo hasta la pantalla final. Entonces, en la prueba número 1, el H9, H9 ya tiene activada la función de baja latencia, pero el A8S no. Entonces, la suma de latencia está alrededor de 3 fotogramas. Pero si fijamos el lado derecho, el splicer y el sending call normal con el mismo receiving call A8S, la suma de latencia está teniendo hasta 7 fotogramas. Es decir, el propio splicer tiene 4 fotogramas de latencia. Ya está por encima de toda la cadena que tenemos en el lado izquierdo. Después activamos la función de baja latencia en A8S y la velocidad, la latencia se reduce aún más hasta 2 fotogramas. Y por el lado derecho estamos teniendo un fotograma menos también hasta 6 fotogramas de latencia. Para repetir esta prueba hice yo personalmente en nuestro laboratorio con mi propia PC, con el mismo contador de tiempo, usando H9 con Receiving Call MRV300 y chip común también en el módulo LT. Y ahora tenemos H9 sin tener la función de baja latencia activada. Entonces tiene 2 fotogramas de latencia. Y si activo yo la baja latencia de H9, se reduce la latencia hasta un fotograma. Y la suma de toda la cadena está dentro de 2 hasta 3 fotogramas. No es estable. Eso es porque a veces tiene que usar el Genlock. En resumen, la ventaja de la serie H, altamente integrado porque es de tipo modular. Es una combinación de splicer y sending call. Libre funcionamiento de la plataforma, es decir, ya no tiene que instalar el software en su PC, sino utilizando el navegador. Es la misma web control que tiene
el Watch2 Junior, ¿no? Y M Control 4K. Configuración de capa flexible. Ahí hablamos que cada uno de las placas puede tener hasta 16 capas de 2K o 4 capas de 4K. Eso, la cantidad de layers depende de que la entrada tú usas. Sincronización perfecta, imagen sin descadro, porque las sending card ya están en cascada con Genlock interior. La baja latencia, ya explicamos en las diapos anteriores. Tenemos mucho menos retrasos en toda la cadena en comparación con los splitters tradicionales. Computación perfecta entre los presets, porque tenemos 2000 presets para que la usas y tenemos la función para hacer loop entre los presets con tiempo configurado. Sin necesidad de hacer cascada, pliego uniforme. Es decir, tú puedes cambiar el pliego de la pantalla al mismo tiempo. Si usas la tarjeta con output RJ45, ya no tiene que hacer más configuraciones. Los productos de la serie Taurus con la plataforma Linux. Bueno, este tema no hemos hablado en los webinars anteriores. Principalmente abro este tema porque hace poco tiempo lanzamos los nuevos Taurus TPX0. Es decir, en vez de los viejos TP3, tenemos TP30, TP40, TP50 y TP60. Esos productos van a sustituir los viejos TPX. Entonces, antes de conocerlo más sobre los TPX0, vamos a repasar lo que tenemos con los TPX. Primero, TP1, TP2 todavía están vigentes. El ancho y alto máximo está limitado dentro de 1920 por 1080. Es decir, el ancho no puede superar a 1920 y el alto debe estar dentro del 1080. En cuanto a los TP3, TP4, TP6 y TP8, el ancho puede llegar a 4000, pero el alto está dentro de 1920. Después vamos a ver la diferencia. Y en este sector, con los nuevos TPX0 tenemos más alto. Y la capacidad de decodificación es la característica del chip de codificación cuál es el vídeo que se puede decodificar. Se reproduce un video 4K en TV1. Este player no lo va a reproducir. Está por encima de su capacidad y te va a lanzar un error o una alerta. Los Wi-Fi, los TV3, 4, TV6 y TV8 tienen dos Wi-Fi. Esos dos Wi-Fi se pueden usar al mismo tiempo, pero los TP1, TP2, igualmente como los nuevos TPX0, funcionan de la misma forma como TP1 y TP2, solamente tiene un Wi-Fi. Cuando tú tienes un nuevo Taurus en la mano, está trabajando en Wi-Fi AP, es decir, para que tú te conectas con tu celular o con la PC a su Wi-Fi. Y después, si quieres que este producto conecte a otro Wi-Fi en su edificio, en el centro comercial, etc., tú lo modificas a Wi-Fi Station para que lo conectes. El módulo 4G es para que tenga acceso al Internet a través de la tarjeta SIM, HDMI in, es decir,
este producto puede reproducir como un procesador todo en uno, que tiene un escalador por dentro, pero importante es que este escalador no es tan profesional como los VX. Primero, la serie Taurus no acepta ni sale los fotogramas por segundo, como por ejemplo 50, 30, etcétera. Tiene que ser 60 hercios, es decir, 60 fotogramas por segundo. Además, el escalador, como le expliqué ya, solamente disminuye el ancho o el alto, no se puede ampliarlo. Y la versión de Android es importante con 5.1 porque algunos clientes quieren instalar su propio software APK en nuestro Taurus. Por ejemplo, algunos clientes utilizan FOIO6, ¿no? O utilizando Buenesign como plataforma de una tercera parte. Y en esta vez tienes que preguntar al proveedor de la tercera parte cuál es la versión de Android que se puede usar. Ellos pueden tener APK para varias versiones de Android y tiene que tener la correcta para instalarla en nuestro Taurus. Homologaciones son importantes para algunos países, ¿no? El TP4, TP1 y TP2 no tienen homologaciones, pero eso fue los viejos. Vamos a ver cuáles las características de las nuevas. TP30, TP40, TP50 y TP60. El ancho y alto máximo ya no está, el alto ya no está limitada en 1920, siendo también llegamos a 4000. Y la capacidad de decodificación, recuerda, en el pasado de AVO está limitada en un solo layer de 4K, pero ahora estamos teniendo 2K. Pero ojo, estos dos layers de 2K deben usar la misma forma de decodificación, por ejemplo, H264, H265, etc. Tiene que ser la misma. Y el Wi-Fi, igualmente como TP1 y TP2, trabaja por defecto en Wi-Fi AP y tú lo puedes modificar en Wi-Fi Station para que conectes a otro Wi-Fi y tenga acceso a Internet. Y la función de 4G, todos están disponibles y HDMI in no lo tiene TP30, pero desde 40, 50, 60 se los tiene. Importante, en la versión de Android lo subimos hasta 11. Es una versión muy alta y muy nueva. Entonces, se van a instalar algunos APK y en nuestro Taurus tiene que preguntar a su proveedor si tienes el APK para la versión 11 de Android o no. Y finalmente, las homologaciones no lo tiene TP40, entonces para algunos países no se puede comprar. Entonces, en resumen, aquí son las diferencias principales. Primero, estamos teniendo más alto. Después, la versión de Android, estamos con la nueva plataforma de versión número 11 de Android y con el chip de codificador más potente, RK 3566.
Y configuración por USB. Recuerda, en los TP30, 40, 50 y 60 le quedamos el otro Wi-Fi. El anterior tenía dos Wi-Fi y ahora tiene solo uno. Pero esto no afecta su uso porque podamos configurar por el USB. Es más conveniente. En vez de usar, conectar el AP o conectar el LAN, que tienes que configurar la IP de su laptop, en vez de conectar de esta forma, con el USB se puede configurar más fácil. Y además, para la ampliación de la memoria de los tablos, estamos teniendo USB 3.0. La vieja tenía USB 2.0. Entonces, es más rápido y, y menos retraso en la reproducción local con la memoria pendrive. Relación de sustitución. El TV30 va a sustituir a TV3. TV40 debe sustituir a TV4. Pero fíjate, TP50 va a sustituir a TP6. Pero TP50 solamente tiene dos outputs principales. Pero TP6 tiene dos salidas backup. Es decir, si el cliente necesita backup de los puertos, tiene que utilizar TP60 y en vez de TP6 debe usar TP60, que tiene 4 puertos principales. Si solamente usamos 2 como principal y otros 2 podamos configurar como backup de los primeros 2. Esto se configura en NoALST. Y después la relación con nuestra plataforma de publicación sobre la nube, Venox. Esta es la página principal de nuestra página web, Venox. La dirección es www.venox.com. Por aquí tú puedes solicitar tu cuenta sin costo. Esto es el funcionamiento de Venox junto con nuestro Tablus. El Venox va tanto los videos, imágenes a través del Internet. Y el Tablus debe ser configurado y vinculado con el Venox. ¿Cómo se configura y cómo se vincula con Venox? Tiene que usar NoALST y Piplex Express. NoALST de esta parte para configurar la conexión de la pantalla. Así el Tablus va a saber cuál será la resolución de la pantalla. Y también te digo, si utilizas TP60, se puede configurar el backup entre los puertos. Y después en Piplex Express tienes que vincular su Tablus con Venox. Y también tú puedes hacer publicaciones en una red local con este software. Este es el uso del Tablus. Por Venox o por Piplex, tú configuras y tú haz la solución para publicar, para pasárselo a Tablus a través de cable LAN, a través de Wi-Fi o módulo 4G. Esos son 3 formas para obtener Internet en Tablus. Y después, también el USB, podamos elaborar una solución y importarlo en una USB y después insertar en el puerto USB de los Tablus. Y también los Tablus X0 puede tener sensor de brillo y sensor de temperatura al mismo tiempo. Pero ojo, tiene el sensor de brillo, tiene que ser el nuevo modelo ALP. No puede ser el
el viejo NS060. Si tú quieres que funcione al mismo tiempo el sensor de brillo y el sensor de temperatura, tienes que consultar a nuestro comercial para conseguir el modelo ALP050 para que funcione conjunto con nuestro sensor de temperatura MTH310 y después enviando la señal a la pantalla, a los receiving card. Esos son los escenarios de aplicación común. Puede ser aplicado en los aeropuertos, en el hotel, en las comunidades, en los centros comerciales, en los postes, la estantería, para peaje. Peaje, eso se hace mucho en China también. Para poste de luz inteligente, porque eso normalmente se hace en China porque hay un proceso que se llama ciudad inteligente. Entonces, con el poste inteligente se puede publicar las informaciones a todo el mundo. Y estas pantallas suelen ser pequeños y cargadas por un tablus. El tablus, cuando trabaja de esta forma, es muy importante de sincronizarse entre sí. Vamos a ver un video muy sencillo de unos segundos. Ves que tienes las imágenes sincronizadas, pero hay una que no está sincronizada porque este es el equipo maestro que da la señal de sincronización a otras. Algunas veces el cliente piensa que eso es feo, entonces este tablo solamente se encarga de dar la señal de sincronización y no carga la pantalla. Esta situación normalmente lo usamos el módulo LoRa para emitir la señal de sincronización. Después la estantería. ¿Ves que se mueve la imagen? Este tipo de pantalla suele ser cargada por tablus porque este es pequeño y ya tiene la solución del programa instalado en la Android para reproducir. La comunidad, principalmente para publicar algunas informaciones y aeropuerto, principalmente para la publicidad. Vemos que todas las pantallas son publicidades y sincronizadas. Estas son las columnas, pantallas columna. Y vamos a ver cómo están sincronizadas. Esto también se hace con Motorola LoRa o también puedes tener la sincronización por NTP. Centro comercial. El dueño de la tienda se puede aplicar muy sencillo con su celular, el Piplex Handy, para enviar la solución a la pantalla. Esto es un centro comercial en Tubaje. Así estamos terminando el webinar de hoy y vamos a ver cuáles son las dudas. Solamente voy a responder las preguntas públicas.
M-Control 700 no está discontinuada. No está en este listado, pero sí está vendido. Porque M-Control 700 fue un producto personalizado por una fábrica. Y después lo convertimos en un producto común. Este producto tiene 6 salidas RJ45, pero tiene la misma cantidad de capacidad de carga como los M-Control 600 y 660, porque la entrada está limitada en 2K. ¿No? No se preocupa en comprar M-Control 700. Este producto no se descontinuará. ¿Qué función cumple el Genlock? Ya explico un poco durante el webinar. El Genlock lo tenemos en nuestro sending card y también el cliente, como los talleres, como los estudios de alta prestación, ellos tienen generador de la señal de Genlock. Este es generador de Genlock, tiene varias salidas. Uno de ellos van para nuestro sending card y otros para, por ejemplo, para las cámaras. Así, la cámara profesional y nuestro sending card van a ser sincronizadas en la velocidad de fotogramas. Aunque trabajan, tú sabes, aunque trabajan todos ellos en el mismo velocidad de fotograma por segundo, como por ejemplo 60 Hz, pero ellos pueden tener diferentes ritmos. Entonces el Genlock es para que ellos se sincronicen entre sí. ¿Cuál es la función de Output Backup? Asimismo, si tienes un principal y un backup, el backup no puede usarlo como LET8. El TP40, TP50 y TP60 puede trabajar como sending card sincrónicos. No es exactamente sending card sincrónicos, pero sí puede reproducir la imagen que viene de la PC. ¿Está bien? Entonces, digamos, ese modo de trabajo como modo sincrónico. En la familia de los M-Control 300, 600, 660, ¿cómo se puede hacer una actualización? Esto se hace en nuestro NOA LCT. En algunos webinars que se explica el uso del software, sí, eso se explica, pero tú puedes ver también en nuestro canal de YouTube que tiene el vídeo dentro de la lista de, eh, ¿cómo se llama? El curso de Nostal. Ella tiene un video en inglés explicando cómo se actualiza los firmwares. Y vemos cómo se hace aumentar la cantidad de layers o videos a reproducir, ya que solo permite máximo 30. Bueno, eso es máximo 32 layers, porque ya no se acepta más. En realidad, normalmente no usamos de más que 4 layers por la capacidad de decodificación, porque si abres muchos layers y reproduces algunas imágenes o videos, puede tener problemas por la capacidad de decodificación que limita su cantidad de layer. No se puede configurar un doble sensor de brillo. No, un solo sensor de brillo va a ser configurado, porque no tiene por qué tener doble sensor de brillo. ¿Cómo es el procedimiento para sincronizar varios tablos?
Ajá, bueno, lo que vimos en el video fue sincronizado por el módulo LoRa. Yo tengo una documentación porque este módulo LoRa se prende aparte y tienes que abrir la carcasa para insertarlo en el Taurus. Y después tiene una antena para este tipo de señal. Entonces, importante, primero tienes que comprar el módulo LoRa junto con las antenas. Después tenemos que configurar en el software Perplex Express. El máximo de ancho de mi control 600 es 3840, pero la entrada debe ir, ¿cómo llego a 380? Eso es la función del procesador. Ya explico en el webinar algunas, la cantidad y eso es la capacidad del procesador. Por ejemplo, nuestro procesador ayer, cuando hablamos J6, N9, etcétera, todos esos procesadores, processors, la salida podamos configurar con el ancho de 3840. Eso es la capacidad del procesador. ¿Está bien? Si un procesador no puede tener outputs hasta este ancho, eso no se puede. Problemas con CBT, ya que cuando se apaga, al encender no reconoce los puertos, toca desconectar los UDP, prender el SBT y apenas se reinicia completamente, se puede conectar. Bueno, si tiene algunas averías, me puede escribir en privado y después vamos a ver lo que pasa. ¿Está bien? Eso no es una pregunta, porque no se puede utilizar Smart para configurar la serie TP. Eso tampoco la serie, bueno, los VX no. Los VX 400S no, pero estamos en proceso de desarrollo para un Smart LCD para VX 400, pero para los Taurus no se puede usar Smart LCD. En realidad, este software ya no lo recomiendo porque está discontinuado. Ya no lo va a actualizar más. No usa Smart LCD, por favor. Está discontinuado hace más que 2 años. Se tiene más problemas, es muy difícil de resolver. En caso de dos pantallas medianas de píxeles 10 en dirección diferentes, todo sensor será muy útil. Bueno, en realidad, para la pantalla de doble lado, para usar el sensor de brillo, tiene que configurarlo como una pantalla, aunque es doble lado, pero lo configuramos en una sola pantalla con 2 layers. ¿Me entiende? Porque en Tablus en realidad no se puede configurar 2 pantallas para que le ajuste al mismo tiempo el brillo. Bueno, algunas dudas, preguntas más. Si no tienen más dudas, estamos terminando el webinar de hoy. Miren, Smart LCT, tú lo ves en nuestra página web. Tiene una descripción que se explica cuáles son los equipos que se puede usar Smart. Ya estamos terminando. Eh, se tiene este video, lo vamos a subir a YouTube. Nos vemos. Chao, chao.